Cuando uno mira América Latina hoy, yo digo, América Latina hoy se divide más que entre izquierda y derecha, entre demagogos y pedagogos. Y los demagogos son los que están conduciendo los países a retrocesos económicos, a incertidumbre, a debacles sociales, a estatización. Y los pedagogos son los que están defendiendo las libertades, la democracia, la empresa como factor de transformación social, pero al mismo tiempo una agenda social viable, sostenible, replicable y escalable. Y cuando yo pienso en República Dominicana, veo el mejor caso de un gobierno liderado por un pedagogo que ha conducido al país en medio de lo que fue la salida de la pandemia y ha puesto la economía dominicana a ser una de las que más crece de manera estable en el continente, con una gran certidumbre de inversión, con un enfoque en la seguridad como bien público y como valor democrático, y adicionalmente con una agenda de transformación social, energética y digital que hoy se ha convertido en uno de los lugares más atractivos para la inversión en todo el continente. Yo creo que hay un bloque de populismo y hay un bloque de demagogia y hay un bloque de los que se denominan progresistas, que en realidad lo que son es pobrecistas porque están empobreciendo a sus pueblos, y hay otro sector que defiende la economía de mercado, que defiende la democracia, que defiende la seguridad, que está hablando de la integración de clases y no la división de clases, que está hablando de las transformaciones energéticas, digitales y sociales importantes y que se posiciona en la inserción por el mundo, y en ese bloque está República Dominicana como uno de los mejores exponentes. ¿Y dónde usted colocaría a su país? Bueno, yo creo que desafortunadamente el país está en un serio retroceso. Estamos viendo un intento de estatizar el sector de la salud. Estamos viendo ahora el deseo de estatizar una buena parte del sector de las pensiones. Estamos viendo con peligrosidad una reforma laboral anacrónica solamente para satisfacer los anhelos históricos de la élite sindical y no tratar de ubicarse en las dinámicas del siglo XXI. Y estamos viendo un deterioro grande de la seguridad por el desprecio de la fuerza pública y por el deseo de ser contemplativos y de alguna manera melífluos con la criminalidad. Y si a eso se le suma las simpatías con Nicolás Maduro, pues eso nos muestra que estamos en un retroceso democrático en Colombia. Nuestras instituciones han mostrado fortaleza, nuestro Congreso ha mostrado fortaleza, las Cortes han mostrado fortaleza y por supuesto el país no quiere caer en el abismo, y eso ha llevado a que muchas de esas reformas no hayan sido aprobadas en el Congreso. El problema es ser contemplativo y ser connivente con la dictadura. Cuando uno tiene una dictadura oprobiosa, violatoria de los derechos humanos, que ha aniquilado la libertad de expresión, la libertad de prensa, que se ha tomado la atribución de cercenar derechos políticos de la resistencia democrática a pesar de compromisos internacionales, cuando hay tanta evidencia de sistematicidad en violaciones graves de los derechos humanos, uno no puede ser connivente. Yo siempre fui muy claro, todo el afecto al pueblo venezolano. Albergamos en el país más de 2 millones de hermanos y hermanas migrantes que habían salido de esa debacle y que fueron recibidos en Colombia con los brazos abiertos y con buenas políticas de inclusión e integración. Pero bajar las tensiones para volverse servil con la dictadura es sencillamente convertir un país que ha sido defensor de la democracia en cómplice de uno de los regímenes más atentatorios a los derechos humanos que hay en todo el mundo. Veo con preocupación que frente a Ortega, frente a Maduro, frente a Díaz-Canel y frente a algunos que tienen la tentación de querer gobernar con normas excepcionales para tratar de mantener la intimidación a cualquier vestigio de contrario, oposición o reflexión, me preocupa que hay muy poco interés de la comunidad internacional frente a esos fenómenos. Y es más, me preocupa que en América Latina no estemos dándole el peso suficiente a entender que ese es un riesgo en distintos países y dejamos cabalgar esa migración de la democracia a la dictocracia y después a la dictadura. Entonces, creo que son cosas que hay que mirarlas con atención y debemos entender que la democracia está siendo seriamente amenazada
por esos regímenes que lo que buscan es crear dictaduras, pero que se hacen elegir a través de la democracia. Y creo que es muy importante también que tengamos un fortalecimiento de los contrapesos institucionales para que no haya esas tentaciones permanentes y constantes de perpetuarse en el poder. Haití es un problema demasiado grave desde el punto de vista económico, social e institucional, y me parece que hay unos sectores de la comunidad internacional que con desconocimiento y quizás, ¿por qué no?, con ignorancia, han tratado de delegarle toda la responsabilidad de esa crisis al pueblo dominicano, y eso sencillamente es imposible. Haití tiene unos problemas estructurales en materia social que requieren una participación activa, permanente y decidida de la comunidad internacional. Haití tiene unos problemas económicos que requieren una cirugía de alta precisión con una participación activa de la comunidad internacional, y necesita recomponer la gobernabilidad, la gobernanza y la institucionalidad política, que también se ha visto seriamente deteriorada. Entonces, yo creo que es allí donde la comunidad internacional tiene una responsabilidad y tiene que trabajar de la mano con todos los países del hemisferio, o también tiene que trabajar de la mano con el pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano sencillamente no puede absorber esa crisis poniendo en riesgo a su propia sociedad. Este país no tiene la capacidad de absorber semejante crisis, no tiene la capacidad ni siquiera de atender esa crisis, ni es su responsabilidad primigenia. Puede colaborar, puede contribuir, pero se requiere una participación activa, decidida, comprometida, con recursos, pero con estabilidad en el tiempo de la comunidad internacional, que es lo que ha hecho falta. Yo creo que, como decía alguien, pasamos de la Guerra Fría a la paz caliente. Entonces, ¿por qué lo llamo así? Porque estamos volviendo a ver bipolaridad en temas. Estamos viendo una bipolaridad comercial entre Estados Unidos y China, dos grandes motores de la economía global que se enfrentan, que se amenazan con sanciones, que muchas veces elevan las tensiones. Ahora siento que ha habido como una aproximación un poco más amigable, pero lo cierto es que la economía mundial no va a funcionar si se apaga cualquiera de esas dos turbinas que son las economías más grandes del planeta. Entonces hay una responsabilidad en entender esa codependencia que se ha generado a través del tiempo, en cosas tan elementales como en el hemisferio occidental. China es en más del 80% de los países el primero o el segundo principal socio comercial, inclusive es el mismo caso con los Estados Unidos, o China es el mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Sí, presidente, en Colombia, ¿en qué lugar está China? Número 2. Número 2. Hoy el principal socio comercial nuestro es Estados Unidos, el segundo es China. Entonces vemos esa realidad en el continente, y eso nos obliga a tratar de minimizar las tensiones y entender que para los países de América Latina es muy difícil quedar en un sándwich en esa confrontación, porque nosotros necesitamos aumentar nuestras exportaciones con Estados Unidos, pero también aumentar nuestras exportaciones con China. Y tenemos que hacer permanentemente licitaciones para infraestructura, para energía y para múltiples sectores, y curiosamente no están llegando las suficientes empresas norteamericanas también a participar. Sí llegan las empresas chinas, y por eso las empresas chinas han ganado tantos proyectos de infraestructura estratégica en América Latina. Pero yo creo que hay que llegar a un acuerdo en medio de la diferencia, o como diría un político colombiano, un acuerdo en medio de los desacuerdos entre Estados Unidos y China para la salud de la economía global, y también tomando unas decisiones frente a temas frente a los cuales se necesitan pronunciamientos categóricos, como por ejemplo el genocidio que se ha producido en Ucrania por ese ataque absurdo e indiscriminado de Vladimir Putin contra la población ucraniana. Nosotros tenemos una relación con Europa sin lugar a dudas, y tenemos una relación comercial, pero también, Aníbal, miremos las cosas en un contexto. Hace pocos meses, un artículo muy importante de Fareed Zakaria en la revista Foreign Affairs, donde se muestra cómo en los últimos 15, 20 años Estados Unidos ha duplicado el tamaño de su economía frente a Europa, y Europa de alguna manera ha visto en muchos de sus países el surgir de partidos y gobernantes que no son propiamente europeístas.
Entonces, si se están generando esas tensiones internamente dentro de la eurozona, pues eso también explica por qué ha sido tan difícil que la eurozona empiece a tomar una participación quizás también mucho más activa en lo comercial y en la inversión en muchos países de América Latina. Nosotros en Colombia tenemos socios comerciales importantes en Europa, pero si uno mira la participación de empresas europeas en las grandes licitaciones de infraestructura estratégica o dónde está el mayor crecimiento de exportaciones, pues uno se da cuenta que hay otros jugadores que están desplazando Europa, y eso también se explica de pronto por la lentitud de muchas decisiones en la estructura institucional de Bruselas, pero también en una región donde la falta de un criterio europeísta unificador pues no la tenemos hoy como la teníamos en otras épocas, y creo que es algo que llama la atención. Claramente el comercio, la inversión y la forma como China se empezó a convertir en un proveedor de muchas materias primas, o inclusive también un proveedor de productos de alto valor agregado para los Estados Unidos, pues ayudó a que China se convirtiera en una de las historias más importantes de sacar masivamente población de la pobreza y ponerlo en una clase media emergente, o inclusive ya de niveles de ingreso que nunca se habían pensado en las últimas 3 o 4 décadas. Entonces es una historia donde hay constructivismo en términos de relaciones internacionales y también un poco de respeto frente a la expansión. Lo que pasa es que hay muchas personas que se han dedicado a pronosticar un conflicto inevitable en el tiempo entre Estados Unidos y China. Yo no creo que eso sea saludable. ¿Que hay diferencias? Claro que las hay. Entre una concepción 100% democrática y una visión de un gobierno de partido. Entre el ejercicio de las libertades es abismal las diferencias que existen. Pero lo cierto es que el mundo que tenemos hoy, en ese multipolarismo y en ese bipolarismo macroeconómico, pues debemos entender que estos dos países deben contribuir a que el mundo salga adelante, porque la exacerbación de las tensiones solamente nos trae costos absolutamente incontenibles. Entonces usted no cree en la trampa de Tucson. No, yo no creo en esa trampa, y yo creo que inclusive cuando uno mira los clásicos, uno debe entender que lo que nos ha hecho la diferencia es entendernos en un marco internacional. Yo he sido por muchos años un estudioso de lo que se conoce como los ofensivos realistas en términos de relaciones internacionales, y también he sido un gran estudioso de los que se denominan constructivistas. El constructivismo nace a partir de la codependencia, del comercio, de la coinversión, etc. Y yo creo que le hace mucho bien al mundo mantener en medio de las diferencias un sentido constructivista entre Estados Unidos y China, sin que eso signifique que ninguno de los dos tenga que ceder en sus valores y principios ancestrales. Yo creo que el comercio, y eso es una cosa interesante en el caso de América Latina, el comercio y la certidumbre sobre el comercio ayuda a transformar naciones. Yo lo digo de pronto de una forma muy pragmática. Muchos presidentes de Estados Unidos han tenido una relación con América Latina cercana, un poco con el deseo de colaborar y cooperar desde la Alianza para el Progreso hasta nuestros días, pero quizás uno de los gobiernos que tuvo una visión más audaz fue el gobierno de George W. Bush a través de los tratados de libre comercio, porque él tomó una decisión que políticamente era costosa dentro de los Estados Unidos, y dijo: vamos a hacer estos tratados de libre comercio. Y ahí entró el tratado con Centroamérica, CAFTA y República Dominicana. Ahí entraron los tratados de libre comercio con países como Colombia. ¿Y qué nos han traído? La posibilidad de desarrollar industrias con vocación exportadora hacia los Estados Unidos, con certidumbre de acceso, con estabilidad en el tiempo, con estabilidad jurídica, y eso sencillamente nos ha permitido expandir nuestras economías, generar empleo, generar empresas con valor agregado y posicionarnos mucho mejor a ese gran socio comercial regional que nosotros tenemos. Entonces, inclusive el comercio intrarregional. América Latina tiene un pecado, y es que dentro de todas las regiones del mundo somos quizás una de las regiones con menos comercio intrarregional como porcentaje del PIB, comparado con Europa o con Asia. Entonces el comercio interregional también es algo
africanos. Y necesitamos el comercio intrarregional. Por eso Colombia entró a la Alianza del Pacífico, por eso Colombia también, si bien no tenemos un tratado, lo intentamos, pero tenemos una relación comercial muy fluida con la República Dominicana y también con otros países, porque el comercio intrarregional y tener también ese acceso a los Estados Unidos nos ha ayudado a tener una mejor política macroeconómica y además con un elemento muy importante, con grandes repercusiones en materia social. Hace poco en la Universidad de Oxford, en una charla, les pude demostrar, dije, todos los indicadores económicos, sociales e institucionales de América Latina de los últimos 30 años, y si quiere devuélvalo los últimos 20 años, han sido los mejores de nuestra historia. ¿Y qué elementos hay ahí? El elemento de la integración regional, el elemento de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Europa. Entonces eso nos muestra que cuando hay estabilidad, certidumbre y posibilidad de hacer empresa para que la empresa genere empleo y por esa vía también bienestar, hemos logrado grandes conquistas sociales. No, a mí me parece que la política frente a América Latina se necesita. Y además... además de pronto replicando lo que para nosotros fue un caso exitoso, en el caso de Colombia, y es que hemos tenido una política bipartidista y bicameral. Y la visión de Estados Unidos hacia América Latina tiene que ser bipartidista y bicameral. Que haya presidentes que puedan acentuar elementos de la política que para ellos sean prioritarios, está bien, de eso se trata la democracia, pero mantener una política de Estado. Y yo lo digo de una forma muy clara, cuando se ha hablado de nearshoring, cuando se ha hablado de friendshoring, esa es una posibilidad única, que es volver a traer inversiones hacia este continente que se habían desplazado hacia Asia y otros lugares, que al traerlas ayuda a formación bruta de capital, pero también desde el punto de vista de los Estados Unidos es un mecanismo disuasor de la presión de migración masiva en la frontera sur de los Estados Unidos. Y aparte de eso, tenemos mejores estándares laborales, mejores estándares ambientales que en muchos de los lugares donde antes se desplazaba la inversión de los Estados Unidos en el mundo, en el sur global. Hoy América Latina tiene la madurez, la capacidad y la oportunidad, porque tenemos una región joven, pujante, donde más del 70% de la población es menor de 45 años, con la posibilidad de ser ese gran proveedor de bienes y servicios hacia los Estados Unidos, con una relación probada en el tiempo de estabilidad y también de coincidencia en muchos de los fundamentos institucionales y democráticos. A mí no me gusta hablar en términos apocalípticos, doctor Aníbal, pero sí me parece que hay realidades que son obvias. Hace 15 años de pronto era impensable ver lo que está pasando en Ucrania. Pero no se nos olvide que antes de esta agresión a Ucrania ya se había visto la agresión hacia otro país vecino de Rusia hace tan solo 8 años y el mundo miró hacia el otro lado. Entonces Putin se sintió empoderado para seguir atentando contra sus países vecinos. Ucrania ha sido la última víctima. ¿Y qué nos deja esta lección? Si antes se hablaba de la interdependencia, por ejemplo, a través del suministro de gas, y antes se hablaba de la imposibilidad de una confrontación de Rusia con sus vecinos, hoy lo que nos ha probado esta agresión a Ucrania es que Europa está seriamente amenazada. Y también que nos dice la realidad, bajo la estructura, la égida o el marco del Tratado de Cooperación Atlántico Norte, de la OTAN, entonces nos hemos dado cuenta con que Estados Unidos por muchos años ha ejercido casi que una labor de principal socio militar estratégico, y por eso los presupuestos militares de Europa han tenido mínimos históricos en muchos países. Pero ante esta inminencia de agresión, ante los riesgos existentes, pues Europa no puede ser indiferente, y eso va a detonar a que el gasto militar pueda llegar en promedio a niveles del 5% del PIB, lo cual significa la más grande expansión de los presupuestos militares y de defensa dentro de Europa. Pero pretender que eso no ocurra es tan ingenuo como pensar que Rusia sencillamente aquí se trata de un caso aislado en su agresión a Ucrania. Entonces, claro que van a aumentar los riesgos, claro que van a haber muchas más tensiones, pero es preferible una Europa fortalecida militarmente que una Europa débil ante una amenaza latente como la que representa Rusia.
Yo creo que frente a China hay que mantener, sí, no solamente una realpolitik, hay que llegar a acuerdos sobre los desacuerdos y de pronto también invitar a que China haga reflexiones que son importantes frente a algunas políticas. Yo personalmente creo que el mundo necesita mejores comunicaciones, necesita mejores sistemas de información, necesita avanzar hacia la mayor cobertura de Internet de altísima velocidad para que la inteligencia artificial, el machine learning, el Internet de las cosas, pues sea algo que pueda ser disfrutado por toda la sociedad. Pero eso tiene que darse dentro de redes de comunicación que sean confiables, que tengan seguridad sobre el manejo de los datos y que no representen riesgos futuros para los países que deciden casarse con la tecnología de un país u otro. Entonces yo creo que eso es un tema que si China lo sabe entender, lo sabe manejar, pues eso puede permitir una mayor profundización de la cobertura en las redes de 5G a nivel mundial. Pero las preocupaciones que han expresado Europa y los Estados Unidos frente a esa tecnología china son genuinos, sin obviamente dejar de señalar que muchas de sus empresas son extraordinarios proveedores, pero se necesita sistemas de información confiables y sobre todo donde los datos no estén abiertos a la manipulación o abiertos a la captura con fines de inteligencia. Entonces, ese es un tema que se debe resolver. Pero no hay duda también que necesitamos una China que tenga alianzas comerciales, que se entienda mejor con los Estados Unidos en medio de las diferencias, que nos abra más espacios de las exportaciones, que también donde haya inversión de calidad para formación bruta de capital pueda llegar bajo reglas de juego claras. Entonces, esa es una forma de aproximar un fenómeno como ha sido el crecimiento de China. Pero también, frente al caso de Rusia, doctor Aníbal, nosotros no podemos como sociedad global ser permisivos con un país que decide agredir a una nación para despojarle de su territorio, para arrebatarle su soberanía y mantener indiferencia. Yo creo que Rusia ha acabado una tumba en su credibilidad moral, en su credibilidad institucional y en su credibilidad en materia de relaciones internacionales, por lo que es a todas luces un genocidio atroz como el que ha ocurrido en Ucrania, donde la gallardía y el heroísmo del pueblo ucraniano ha mostrado su fortaleza. Y por otro lado, frente a ese fenómeno, ¿qué se requiere? Un mundo realmente comprometido con decir no lo vamos a tolerar, vamos a estar siempre allí hasta lograr la defensa integral del territorio ucraniano. Porque dejar a Ucrania, como decimos en Colombia coloquialmente, colgado de la brocha, puede representar no solamente un triunfo de Putin, sino ahí sí la amenaza permanente de todos los países limítrofes y también de Europa frente al acecho de Rusia. Entonces hay que apoyar a Ucrania y hay que garantizar que el triunfo de Ucrania se vea en la preservación de su soberanía.